Buenos días, jóvenes estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio Montessori. Mi les habla el profesor David Ugarte, profesor de Historia, Geografía y Desarrollo Personal. En esta oportunidad tengo el agrado de hacer las clases de esta manera virtual, aprovechando también las redes sociales y con el apoyo de sus padres para su comprensión y ayuda para que usted pueda tener los medios, ya sea un celular o de repente una computadora portátil o una computadora de escritorio en su casa. Este es el único medio por el cual ahorita podemos acceder, porque como sabemos, las clases se han suspendido hasta el 30 de marzo, ¿no? Debido al brote del coronavirus en nuestro país. Entonces es muy importante que tomen conciencia de ello. No estamos de vacaciones, estamos en precaución. Se podría decir un tipo de cuarentena, ¿no? Para evitar que se propague más este mal. Que si bien es cierto, se está diciendo muchas cosas de él, no es tan mortal como se dice, sin embargo hay que tener precaución, hay que estar con cuidado, simplemente con cuidado, tampoco desesperar, ¿no? Siguiendo con la secuencia de las clases de historia, esta es la segunda clase que viene a ser para el lunes 16 de marzo, tenemos a la civilización azteca, ¿no? Que es una de las civilizaciones más representativas de todo el continente americano, ¿no? Que vivió, trascendió, creció, se desarrolló muy a la par de repente con las culturas que nos representaron, que fueron los incas. Primero hay que ubicarnos en el contexto geográfico, ¿no? Su ubicación geográfica, saber dónde se desarrollaron, dónde crecieron, dónde trabajaron, dónde vivieron. Esta civilización se ubicó en el actual Valle de México. Dominaron hasta el Golfo de México, del Golfo de México hasta el país de Guatemala. O sea, desde el país de México que conocemos hasta Guatemala, Mesoamérica, es donde se desarrolló esta cultura muy importante. ¿Qué más? Sus antecedentes. Antecedentes son las culturas, las civilizaciones que estuvieron antes de ellos, ¿no? ¿Cuáles fueron? Los olmecas, que se desarrollaron entre el 1500 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Luego los Teotihuacán, que son del 400 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Y por último los toltecas, 900 después de Cristo hasta el 1168 después de Cristo. Como sabemos, los antecedentes son importantes para saber de dónde adoptan ellos ciertas formas, ciertas características de trabajo, religión y todo ello. Luego tenemos su organización social, que es muy importante. Tenemos que saber cómo se controlaba la sociedad, quién estaba arriba, quién estaba en medio, quién estaba por último. Luego, primero tenemos los pides, que eran parte de la nobleza. La nobleza son los que tenían mayor privilegio en toda sociedad, ¿no? Como sabemos, la nobleza vendría a ser los que tenían mayores beneficios, ¿no? De repente trabajaban un poquito menos, tenían más tierras, tenían todo el privilegio de la sociedad. Estaba formada por la familia del emperador, que era el que dominaba, ¿no? la cultura azteca. Luego vienen los sacerdotes, los jefes militares y jefes de los capullos, que eran los del pueblo. Luego tenemos los poptecas, que estaba organizado o que estaba establecido por los mercaderes, que eran los hombres, que eran los artesanos, los que trabajaban en el pueblo. Gozaban de una posición social y económica, se podría decir rescatable, no tenían un nivel tan inferior, ¿no? Por eso dice que una posición social y económica algo privilegiada. Luego vienen los siervos y esclavos, ¿no? Que eran, los siervos vendrían a ser, se podría decir, el pueblo, ¿no? Y los esclavos, bueno, y como vemos aquí, los siervos eran hombres libres, pero con obligación, ¿no? De brindar servicio al Estado, en forma de tributo, porque todos sabemos que en estas sociedades siempre los que pagaban mayor tributo era el pueblo, y eran por ende los que trabajaban con mayor fuerza, ¿no? Lo que sus horas de trabajo la dedicaban más al Estado. Y por último, los esclavos, que vivían sin derecho alguno, no tenían derecho establecido los esclavos. Por último tenemos, ahora seguimos con la organización política. ¿Cómo estaba establecida la organización política? Tenemos que ver que era muy similar a la organización social, ya que en toda organización política y social siempre estaban al mando a la gente de mayor privilegio social, ¿no? En este caso tenemos los Tlatoani o emperador, como estamos hablando acá, el emperador, ¿no? Que era la máxima autoridad, se le consideraba un ser supremo, como en muchas culturas de la antigüedad, el emperador, el inca, ¿no? El rey, ¿no? En muchas sociedades de la historia antigua, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que al líder, a la persona que estaba en la cabeza, siempre lo veían como algo divino, porque supuestamente él decía que era impuesto por Dios, ¿no?
Dios me ha puesto aquí, Dios me ha puesto como líder, Dios me dice que tú hagas esto, Dios me indica que te tengo que guiar de esta forma. Entonces era considerado un ser supremo también en esta condición, ¿no? Entonces, se le considera un ser supremo. Luego tenemos los Tlatocan o Consejo Supremo, conformado por los jefes de los capullis, ayudaban a gobernar y elegían al sucesor de Tlatoani, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que, el cargo de emperador no era, como en otras culturas, hereditario. El inca moría, su hijo era el sucesor, ¿no? En las monarquías moría el rey, era el sucesor su hijo. En este caso no, estamos viendo que él era sustituido. Si él moría, era sustituido por otra persona que era elegida por este consejo, el Consejo Supremo. Por lo tanto, tenía un gran poder. Luego tenemos los funcionarios estatales que se encontraban en las diferentes ciudades, que eran los que controlaban, supervisaban, ¿no? Avisaban al rey, al emperador sobre todo el manejo, ¿no? Y también ayudaban a recaudar los impuestos. Están los jueces, que eran los que impartían justicia y aplicaban las penas, que las penas eran muy severas en muchos de los casos, incluso con la pena de muerte, ¿no? Luego están los sacerdotes, que dirigían los rituales y tenían conocimiento científico. Eran también una sociedad muy religiosa. Entonces el sacerdote tenía bastante poder también, ¿por qué? Porque le decía a la gente, como tenía conocimientos astronómicos, qué día tienes que sembrar, cuándo va a haber lluvias, cuándo no puedes sembrar porque la tierra no va a estar tan fértil. Entonces la gente le tenía mucho respeto. Y ese respeto se reflejaba, bueno, muchas veces hasta, inclusive hasta en temor. Entonces se ganaron un respeto bastante grande. Y por último, para terminar con la clase, su economía, que también es básico en toda sociedad, sobre todo en la sociedad antigua, ¿no? Conocemos que no existían muchas formas de trabajo, ¿no? No habían doctores, no habían enfermeros, no habían arqueólogos, no existía pues otras ramas, ¿no? De la ciencia que hoy en día conocemos. Entonces, su ingreso económico fuerte era la agricultura y el comercio. Trabajaban la tierra y todo lo que podrían cosechar, que se consumía, también el excedente se comerciaba y se hacía un intercambio con otras sociedades de la zona, con otras culturas que iban a la par con ellos de la zona. También comerciaban a cambio, ¿no? Cosas obviamente que ellos no tenían, ¿no? Como minerales, maderas, de repente que ellos no podían o que no era fuerte en la explotación en esta civilización, ¿sí? ¿Ya? Entonces, jóvenes, como ya sabemos, esta clase se la voy a mandar también por Word, ¿ya? Estamos viéndonos hasta llegar nuevamente a clase. Hasta luego.